Hola, soy el gran maestro Zenón Franco. Les voy a comentar una partida para clases de ajedrez.net. La partida que elegí es una del gran don Miguel Najdorf, una de las figuras más importantes de todo el siglo XX en el ajedrez argentino. Tuve la suerte de conocerlo, jugué con él varias veces y también jugué infinidad de partidas rápidas. El punto fuerte de Najdorf era el medio juego. Era un gran táctico, eso se veía en que era un muy fuerte jugador de partidas rápidas, uno de los mejores del mundo durante mucho tiempo. Y en el medio juego él lograba imponer su habilidad táctica, su comprensión posicional y los planes que ideaba. Llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo durante varias décadas. Él no era un gran especialista en las aperturas, por más que haya una variante famosa que lleve su nombre. Sin embargo, él se ufanaba de haber tenido buenos resultados contra teóricos muy reconocidos. Por ejemplo, contra Isaac Boleslavsky, con quien tuvo 2-0 y algunas tablas, o Ludek Pachman, 4-1 y algunas tablas en su favor. Con las blancas, uno podría pensar que no debería tener problemas serios, porque aunque hubiera novedades, Najdorf tenía un conocimiento universal del ajedrez y conocía muy bien todo lo que jugaba. Difícilmente podían sorprenderlo mucho y obligarlo a equivocarse. Con las negras se podría pensar que sí, que tal vez la ventaja de conocimiento de sus rivales, la teórica ventaja de conocimiento, podía hacerle jugar mal las pasadas, pero no fue así. Él generalmente salía bien de la apertura y desplazaba la lucha hacia el medio juego. Lo que sucedió en la partida que vamos a ver igualmente es muy sorprendente, porque Najdorf gana con las negras ante un conocido teórico como Ludek Pachman en solo 19 jugadas. Creo que varias generaciones de varios países aprendieron a jugar las aperturas con los libros de Pachman en la era preinformática. Solo estaban los libros de Pachman, de Panov y poco más. Bueno, veamos la partida que se jugó en Mar del Plata 1955, en febrero de ese año. Pachman jugó E4, Najdorf su siciliana, y Pachman caballo C3, no queriendo entrar probablemente en la variante que lleva el nombre de su rival. Aquí lo más usual es caballo C6, seguido del fianqueto G6, alfil G7. Y bueno, el caballo tal vez salga por E7, tras E6 caballo E7, o E5 y caballo E7, que es la variante de Botvinnik. Pero Najdorf prefirió D6, que limita algunas opciones, pero todavía permite a las blancas que jueguen caballo F3 y D4 y jugar su variante. Pero no. Pachman dejó claro que ese día al menos no iba a jugar D4 muy pronto. Y siguió con la variante cerrada. Caballo C6, ahora el fianqueto es lo más usual. Caballo F6, alfil G2. Ahora también jugar G6 fianquetando es lo más común. Y se llega a un tipo de posición muy conocida y que se ha jugado a nivel magistral, por ejemplo, incluso en el Campeonato del Mundo en el match entre Spassky y Petrosian de 1966. Pero Najdorf, como él decía, quería obligar a su rival a que juegue con su propia cabecita. Y jugó alfil G4. Una jugada provocativa, provoca F3. Bueno, es posible. Alfil D7, y ahora se puede jugar F4 o también caballo H3. Enroque, bueno, el caballo para F2, depende de lo que jueguen las negras. Es una posición muy elástica. Bueno, pero también se puede jugar caballo 2. Una jugada de desarrollo, ¿por qué no? Con alfil G4 lo que hace Najdorf básicamente es sacar de la teoría a Pachman, que juegue con su propia cabecita, como decía él, y que no juegue solamente con la memoria como arma, o sea, recordando lo que analizó y probablemente escribió en los libros. Bueno, caballo 2 es una jugada de desarrollo que, si las negras juegan rutinariamente, por ejemplo con G6,
Tras alfil H3, cambiar a N2 sería una concesión, no hay por qué desprenderse de los alfiles tan pronto. Pero tras alfil D7, las blancas pueden jugar alfil E3. Y se nota que H3 es una jugada útil, porque ya no hay que temer caballo G4 de las negras. Entonces Naidorf está obligado a ser consecuente con su jugada de desarrollo y juega caballo D4. Que amenaza, ¿sí? Amenaza caballo F3 jaque y bueno, las blancas pierden su enroque. Pero no hay que olvidar que estamos viendo una pieza desarrollada ya por segunda vez y el desarrollo negro está un poco retrasado. Las blancas tienen dos opciones principales. Pachman se equivocó aquí. Bueno, como en jugadas posteriores y en otros DVD, les voy a proponer que paren la grabación un momento y que piensen qué harían ustedes en lugar de las blancas en este caso. Ya, bueno, aquí hay dos jugadas. Pachman eligió la más natural, probablemente subestimando un poco la idea de las negras, de jugar con sus dos piezas desarrolladas. Sin embargo, esta jugada natural es también mala, en este caso. Generalmente las jugadas naturales no son malas, pero en este caso sí, por una razón bien concreta. 2 meses después de esta partida, en Buenos Aires, contra Rossetto, Pachman jugó lo más preciso, que es H3. Aquí no vale caballo F3 jaque, quizá todo el enroque, porque tras rey F1 se pierde material. Alfil H5, G4. Hay que jugar alfil F3. Y para salir ya de la molestia de la clavada del alfil de F3, es posible alfil por alfil, como así fue. Caballo por alfil, rey F1, G6, rey G2. Las blancas quedaron un poco mejor, porque están un poco adelantadas en el desarrollo. Luego de caballo D4, caballo por caballo, peón por caballo 2 toca el peón, de D4, dama B6, las blancas se desprenden de ese molesto peón que coarta el desarrollo blanco, con C3, tras peón por peón, caballo por peón, alfil G7, a las negras les falta un tiempo para enrocar y tener su rey seguro. Sin embargo, ese tiempo se nota en que las blancas pueden ganar un tiempo jugando alfil E3. No defiende el peón, porque si dama B2 sigue cada dama A4 jaque y las negras tienen problemas. Aquí se nota que el rey negro está en el centro. Habría que jugar rey F8 probablemente, porque si caballo D7 sigue caballo D5, amenazando el doble en C7, como también torre a B1 y torre por B7. Tomar en B2 era muy peligroso, por lo que Rossetto jugó dama A6, resignándose a estar un poco peor, pero bueno, la partida terminó en tablas. Contra Naidorf, Pachman jugó enroque. Quiere jugar F3, por lo que la jugada negra es obligada, que es jaque, es obligada y es buena. Naturalmente jugar alfil por F3, que visto lo visto se podría recomendar, no es una jugada que salta a primera vista, o sea, solo jugaríamos alfil de F3 si no hubiera otra. Tras alfil por alfil, dama D2 para pulsar al alfil, E5 por ejemplo, dama E3, alfil G4. La partida no termina en mate, pero la falta del alfil de casillas blancas se nota tras F3. Bueno, acá es posible alfil H3, pero tras torre 1, alfil E7 y después enroque negro, hay que tener en cuenta la idea G4. Tal vez sea posible, pero bueno, más prudente es alfil E6. Y si las blancas quieren progresar con F4, entonces alfil H3 sí es molesta. No se puede torre F2 por caballo G4, y tras torre 1, alfil E7 y las casillas blancas, como vemos, están débiles. Las negras están muy bien en este caso. No hay justificación posicional. No consiguieron nada las blancas a cambio de entregar su alfil de casillas blancas y tener debilitada su posición. Por lo que jugar rey H1.
Este es otro momento en que les propongo que paren la grabación un momento y piensen qué harían en lugar de Najdorf. Bueno, vemos que las negras pueden quedarse retrasadas en el desarrollo si se cambian sus piezas activas, pero son solo dos, ¿verdad? Al principio, dos piezas solitas ahí no pueden hacer nada contra la superioridad de desarrollo de las blancas. Pero hay un factor nuevo que se puede explotar, y es tratar de que el rey se demuestre que está mal. Y eso se logra con H5, que plantea la amenaza H4 con efectos devastadores contra el rey blanco. Aquí Pachman eligió H3, que todavía lucha, digamos, no se resigna a que las piezas negras queden sólidas en F3 y G4. Con H4 se evitaba que las negras jugaran H4 ya radicalmente, pero también se daba solidez a las piezas negras. Y este es un momento en que también les propongo que piensen qué harían en lugar de las negras. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de lo que Boresky habla mucho en sus libros, el pensamiento preventivo. O sea, preguntarse, ¿qué amenaza a mi rival? ¿Qué idea tiene mi rival? Una jugada natural sería jugar E6. Pero las blancas quedan bien, o mejor, tras caballo F4, amenaza alfil por caballo. En caso de caballo por H4, F3, caballo por G2, rey por G2, he forzado E5 para no perder pieza. Y luego de peón por alfil, peón por caballo, G5, seguido alfil por F4, hay una casilla ideal para las blancas en D5 para su caballo. El negro está un poco retrasado en el desarrollo. La posición blanca es ventajosa. Entonces, en lugar de caballo por H4, se puede pensar en caballo H2, que gana material, pero las blancas tienen muy buena compensación tras F3, caballo por F1, dama por F1, nuevamente forzado E5, peón por alfil, peón por caballo, G5, caballo G4 y alfil por F4. Y nuevamente tenemos casi un caballo indesalojable en D5, ventaja de desarrollo y bueno, ese caballo de G4 está bien, pero tras alfil F3, dama E2, probablemente se pierda un peón. Otro peón sería, el segundo ya peón por la calidad. Hay compensación suficiente, más que suficiente por la calidad. Entonces volvamos a lo del pensamiento preventivo. Pensamiento preventivo es qué va a hacer mi rival, qué planea mi rival y hacer una jugada, si la idea es peligrosa, no solo que la neutralice, o sea, no vale una jugada que evita lo que él quiere hacer pero empeora mi posición. Tiene que hacer una jugada que sea útil también para mí. Y eso se logra con, en vez de E6, con E5, que controla la casilla F4. Y bueno, tras alfil E3, alfil E7, seguido probablemente en roque corto, las negras también. Ya se verá cómo desarrollar, pero lo importante es que se evitó la idea blanca con una jugada útil. Pachman jugó H3. Y acá nuevamente Don Miguel utilizó el pensamiento preventivo mucho antes que de lo que escribió Boresky en sus libros. Hay varias posibilidades. La primera que hay que considerar, a pesar de que hay poco desarrollo, es H4, ¿verdad? Porque si se abre la columna H es probable que, si hace sin grandes concesiones, es probable que la partida termine con un ataque de mate. Pero no es tan claro.
tras caballo F4, se amenaza alfil por caballo. Bueno, primero haremos que H4 se basa en que no es posible H por G4, porque el ataque triunfa. Así que peón por peón jaque, alfil H3, torre por alfil, rey G2, toca dos piezas, pero la debilidad del rey blanco se nota con dama de 7. La dama viene al ataque y no vale, por ejemplo, el rey por H3, tampoco vale en otra. Esta recibe mate con dama por G4, rey G2, caballo H4, rey G1, dama H3 con amenazas de mate en G2 y en H2. Pero bueno, contra H4 la buena es caballo F4. Ahora tras caballo H2, H por G4, caballo por F1, alfil P1. Las negras no ganan material como antes, sino que pierden. Es verdad que abren la columna H, tras peón por peón, rey G2, ahora no hay ataque de mate, G por F2. Las blancas molestan el desarrollo de las negras con G5, caballo de 7 y G6. Y bueno, el rey blanco quedó, sí, quedó algo débil, pero las negras no pueden explotarlo. Es verdad que la dama negra puede acudir al ataque tras E5, peón por peón jaque, rey por peón, caballo H3 y ahora dama H4. Pero hay suficientes recursos defensivos, se defiende primero el caballo con dama F3 jaque, y luego alfil G5, y puede ser rey por peón incluso, saliendo del flanco rey, con ventaja material y superioridad. Muy bien, esto nos lleva a descubrir cuál es la mejor jugada negra, que es la que hizo Naidorf, pensamiento preventivo, y es evitar caballo F4 con E5. Y la posición blanca es desagradable, es incómoda. Hay unos rayos X entre el alfil y la dama que molestan el desarrollo blanco. Las negras pueden preparar su enroque largo con dama de 7, alfil de 7, enroque largo, bueno, y usar la columna H, la amenaza de abrir la columna H con rapidez. No se ve dónde las blancas pueden contragolpear. Por eso buscaban abrir el juego con caballo de 5, que Naidorf va a refutar con claridad. Es posible que fuera mejor alfil E3, y dama de 7, bueno, algo como caballo C1, dama C1, alguna solución de emergencia que es incómoda, pero bueno, las negras están mejor igualmente. Eligió caballo de 5, caballo por caballo, peón por caballo, y ahora se trae la dama, se desarrolla la dama, la trae al flanco rey y se prepara el enroque largo. Siempre está H4 en el aire, ¿verdad? Caballo C3, amenazando alfil por caballo. Las negras defienden su caballo y trasladan su dama al ala rey. Lo que veremos será decisivo. A las blancas tienen que buscar algo donde golpear, porque si todo sigue un ritmo tranquilo, H4 en cualquier momento va a ser decisiva, va a ser la jugada ganadora. Tal vez tras enroque largo, alfil de 7, se verá, o H4 de inmediato. En caso de caballo B5, buscando distraer el juego, las negras no tendrían problemas en jugar enroque. Por ejemplo, tras caballo por E7, rey B8, caballo B5, haría falta demasiados tiempos, ¿no? C4 y dama A4 para explotar la debilidad del rey negro. Las negras ganan ya con H4. Pashman jugó alfil E3. Y ahora hay varias jugadas, ¿no? Enroque largo, alfil E7 o H4. En principio hay que calcular primero H4. Tenemos clara la idea. Como decía Naidorf, primero la idea y después la jugada. La idea es abrir en algún momento con H4, pero hay que ver si funciona.
y tras calcular se ve que sí, que lo mejor es H4. Está la idea y también está la jugada. Hay una amenaza posicional. Digamos, si las blancas juegan una amenaza táctica más que posicional, una jugada pasiva como dama E2, les propongo que nuevamente paren la grabación y vean qué harían con las negras. Bien. Existe la combinación peón por peón y torre por H3 jaque. Una combinación que veremos más veces. Tras alfil por H3, dama H5. Se amenaza dama por H3 y mate. Es muy triste. La única forma de parar la demolición en la columna H es con alfil G1. Tras dama por H3, alfil H2, caballo D4. Las negras tienen todo. Hay un campeón por la calidad y en caso de, por ejemplo, dama G2, ya se puede recuperar la calidad con ventaja material con caballo por peón. Porque se amenaza la torre de A1 y también el doble N3 y no se pueden defender las dos cosas. Entonces, Pacheman eligió caballo 4. Les propongo ahora que paren la grabación nuevamente y jueguen con las negras. Ya. Bueno, espero que hayan utilizado también el pensamiento preventivo. Aquí, peón por peón y la combinación torre por H3 es posible, pero no es claro. Tras alfil por torre, dama H5, existe una defensa que antes no había, que es caballo G5, que defiende el alfil de H3 y bueno, quiere jugar torre por F3 si es posible, y rey G2. Y bueno, lo peor parecería que pasó. Tras alfil E7, rey G2, no olvidemos que las negras entregaron ya una torre. O sea, pueden ganar la dama. Con caballo H4, G por H4, alfil por dama, torre por alfil y capturar otro peón más con dama E2 jaque. Alfil F2, forzada, dama por C2. Y bueno, tal vez estén algo mejor, pero esto es lo que las blancas querían, que la lucha no estuviera solo en el flanco rey. Complicar el juego. El rey negro no sabemos dónde va. Las negras tienen torre y dos piezas por la dama. Es verdad que las negras tienen peones. Pero la posición se complica. No es lo que... si no hay nada mejor, hay que jugar esto. Pero si hay algo mejor, mejor reservarse la combinación esa. Y contra caballo E4, el pensamiento preventivo nos dice que hay una jugada que es buena para nosotros, útil, y que también evita su defensa, su idea. Y esa es alfil E7. En caso de H por G4, ganaría peón por peón jaque, alfil H3, torre por alfil, rey G2 y la partida termina en mate rápido, ya mismo. Entonces alfil E7, prácticamente no hay defensa. Pacheman jugó C4 y tras peón por peón, si caballo G3 sigue una combinación similar, torre por H3, alfil por torre y dama H7 y mate rápido. Tomo de peón y la combinación es válida, ahora sí, porque tras torre por H3, alfil por H3, dama H5, la casilla G5 está controlada y no existe la defensa caballo G5. La posición está perdida. Pacheman podría haber abandonado ahora, y solo serían 17 jugadas, pero hizo 2 jugadas más. Dama jaque, rey F8 y torre por caballo. Pero tras dama por H3 abandonó porque
Luego de rey G1, alfil por F3 se amenaza mate en G2. Y a dama C2 sigue dama H1, rey F2, dama G2 jaque y se capturó la dama de C2. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Es una magnífica demostración de la habilidad táctica y la comprensión posicional de Najdorf. Nos vemos en la próxima.